Muy buenos días a todos los estudiantes de la Escuela Técnica de Operadores de Pozos de Petróleo y Gas. Que tengan un feliz día y espero que en este día puedan adquirir la mayor cantidad de conocimientos posible a través de esta segunda clase online que vamos a estar transmitiendo a través de YouTube. Recuerden que todas las inquietudes que ustedes vayan a tener deben tomar nota y pasarlas preferiblemente por el grupo del día que les corresponde su clase, ya que de esta forma todos van a poder aprender de las inquietudes que ustedes tengan. No las envíen en forma particular, no por no ser respondidas, sino para que tengan todos la oportunidad, ya que todas las personas no tienen las mismas inquietudes. Entonces es una recomendación que les hago, envíenlas por el grupo y con mucho gusto yo les voy a estar dando las respuestas, bien sea escrita o por medio de un audio, para que les quede nota de la información que están recibiendo, ¿no? Entonces, en la semana pasada, donde estuvimos recibiendo la primera clase online de geología aplicada, estuvimos hablando de todo lo que son conceptos básicos de geología, como son la geología, las divisiones de la geología, otras divisiones de la geología que no aparecen en esta presentación que yo les di, para que no se quedaran solo con una pequeña parte de la información. También hablamos de lo que es un mineral, cómo cristaliza un mineral, hablamos de lo que son las rocas, hablamos de las estructuras de las rocas ígneas en la parte interna de la Tierra y en la parte externa de la Tierra. También hablamos de cómo se enfrían los minerales y cómo se adquieren diferentes texturas cuando se les observan minerales a simple vista, otras cuando no se les observa los minerales a simple vista. Estuvimos hablando también de lo que es la coloración de un mineral, cómo se define la coloración de un mineral. Entonces, todas estas cosas que vimos la semana pasada, que muchas personas me estuvieron llamando para hacer aclaraciones de las dudas con respecto al video y con respecto a la cartilla que les entregó el Instituto Petrolero HSQ, ya dieron paso a otro tipo de roca. Ya hablamos de las rocas ígneas, ahora vamos a hablar de lo que son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas tienen dos orígenes, bien sean por metamorfismo de contacto o por metamorfismo regional, de los cuales vamos a estar hablando a continuación, y vamos a estar viendo una imagen donde vamos a tener una visión más amplia de lo que es el origen de las rocas metamórficas y cómo llegan a transformarse dependiendo de la actividad donde se encuentren ella dentro del planeta, ¿no? Entonces vamos a ver un concepto básico de lo que son las rocas metamórficas, constituidas por rocas ígneas y sedimentarias, las cuales han sido alteradas en su textura por la acción de agentes externos, presión, temperatura, agua, entre otros, ¿no? Como dice el concepto, ¿no?, la transformación de una roca ígnea sedimentaria o de una misma roca metamórfica debido a cambios en la presión y la temperatura. Entonces vamos a ver los tipos de metamorfismo y vamos a entender cómo actúa la presión dentro del proceso de formación de una roca metamórfica. Existen dos tipos de metamorfismo, el metamorfismo regional y el metamorfismo de contacto. El metamorfismo regional se da cuando grandes paquetes de roca penetran en zonas de grandes presiones y altas temperaturas, alcanzando grandes extensiones, más de 3 kilómetros, según la profundidad e intensidad del metamorfismo. Se diferencian en tres zonas: epizona, mesozona y catazona. Estos tres términos utilizados, epizona, mesozona y catazona, son términos utilizados según la profundidad donde haya ocurrido la actividad tectónica. Cuando yo hablo de actividades tectónicas, no estoy hablando más que de otra cosa, de terremotos, pero geológicamente se dicen sismos. Donde ocurrió la actividad sísmica fue donde, dependiendo de esa profundidad, bien sea de 5 a 10 kilómetros, de 10 a 15 kilómetros o a más de 35 kilómetros de profundidad, se denominan epizona, mesozona y catazona. Recuerden que muchas veces en las noticias, cuando están hablando de sismo, dicen el epicentro del sismo fue en la ciudad X a una profundidad X. Bueno, cuando ustedes escuchen esas noticias, van a saber con esta información que les estoy dando yo del metamorfismo regional, a qué profundidad fue, y según esa profundidad ustedes saben más o menos qué tipo de, si el metamorfismo de regional que está dándose en esa zona va a dar un tipo de roca en específico. Entonces los metamorfismos regionales no son más que cuando ocurren movimientos tectónicos, esa fuerza compresiva o de tensión que se genera en la placa tectónica, específicamente en la corteza continental, genera
al mismo tiempo que genera presión, genera una elevación de la temperatura, haciendo que los minerales se tornen en una forma alargada. Ya esa textura geométrica de las rocas ígneas, como son hexagonales, minerales tetragonales, hexagonales, rómbicos, cúbicos, esas texturas geométricas que se observa en los minerales de las rocas ígneas, en las rocas metamórficas no las va a presentar. Una roca metamórfica presenta todos los minerales con una forma de ojos de gato o como una forma bandeada, debido al estiramiento que sufren los minerales y al reajuste que son sometidos cuando están sometidas a la presión o a altas temperaturas. Sin embargo, no solo se forman rocas metamórficas debido a esfuerzos tectónicos en las placas, sino también al metamorfismo de contacto. Entonces, el metamorfismo de contacto es causado por el calor de intrusiones magmáticas y se observan las aureolas metamórficas que rodean a los grandes cuerpos ígneos. Entonces, fíjense que en esta imagen muestra cómo el metamorfismo de contacto y el metamorfismo de regional actúan en el planeta. Y voy a permitirme aumentar la imagen para que ustedes la puedan observar con mayor precisión. Fíjense que acá está el metamorfismo de regional y muestra cómo en las capas gris y como color negro grisáceo están por encima de una capa marrón. Esto no es más que la corteza continental como flota por encima de la corteza oceánica, y el color rojo y amarillo nos muestra a nosotros la astenósfera. La astenósfera es la zona donde se encuentran las corrientes de convección o las corrientes de lava que se encuentran dentro del planeta. Esta lava hace que se mueva la corteza continental en diferentes sentidos, bien sea noreste, noroeste, sureste, suroeste, y hacen que ocurran movimientos tectónicos. En esta imagen ustedes pueden ver cómo se observa una elevación o cómo se formó una montaña debido a que la corteza continental, que son las rocas gris y negras que se ven ahí, están flotando por encima de la corteza oceánica, que no es más que esa capa marrón que se ve allí. Entonces, este tipo de movimientos son los que dan las rocas de la corteza continental y son rocas bandeadas o foliadas, que ya vamos a estar hablando de ese término. Mientras que en el metamorfismo de contacto podemos observar cómo la corteza oceánica, que es esa línea marrón que se ve que está hacia abajo, se encuentra por debajo, permitiendo que se fracturen las rocas y el magma o la lava corte las rocas y en su ascensión o en su ascenso hasta la superficie. Estas rocas, estas rocas que están alrededor de la ascensión del magma se metamorfizan por efectos de temperatura. ¿Cómo ocurre esto? Esto es muy sencillo. Miren, cuando ustedes están haciendo en su casa algún tipo de comida y tienen una olla o un sartén, no es necesario que sus manos se acerquen hasta el sartén para darse cuenta que está caliente. El solo hecho de estar a unos escasos centímetros, ustedes pueden sentir la elevación de la temperatura y cómo empiezan las manos a calentarse, ¿no? De igual forma ocurre en la naturaleza. Cuando el magma asciende cortando las rocas, la aureola que se forma o el contacto que hay entre la cara de la roca, la cara o la parte externa de la roca, y la lava, esas rocas que están ahí se funden y se metamorfizan. Pero ese tipo de metamorfismo que ocurre allí se llama metamorfismo de contacto. En estas dos imágenes que se ven acá, las voy a ampliar un poco para que las puedan ver. Fíjense que se observa del lado izquierdo el metamorfismo regional, que no es más que cuando se ve esa roca de color gris ahí, flota por encima de la placa oceánica y quedando de esta forma ese movimiento compresivo, dando origen a una roca que son rocas metamórficas de tipo foliada. Y en el lado derecho pueden observar cómo se fractura la tierra y la lava asciende hasta la superficie, y en los bordes de la lava se metamorfiza o se reorientan los minerales cuando quedan fundidos. Entonces vamos a minimizar esto y vamos a poder ver ahora las imágenes de lo que son algunos tipos de rocas metamórficas. Estas rocas ustedes en internet pueden verlas. De todas maneras, yo les voy a enviar unos otros videos donde ustedes van a poder ver este tipo de rocas y van a poder tener una mayor visualización de cómo se forman estas rocas, ya que en estas imágenes no lo van a apreciar muy bien. Fíjense que ahí están la milonita, la pizarra, el gneiss, que son rocas bandeadas o rocas foliadas, que son producto de aplanaciones, estiraciones
por esfuerzos compresivos. Y estos esfuerzos compresivos se deben al dominio del metamorfismo regional. En el metamorfismo de contacto no quise colocarle ninguna foto, ya que la foto más común es el mármol. El mármol es una roca metamórfica granuda formada por la transformación o el proceso metamórfico al momento de la ascensión del magma, cuando pasa por una zona donde tengamos roca caliza. La caliza es una roca químicamente formada por carbonato de calcio. Sin embargo, la caliza, cuando se encuentra sometida a efectos de altas temperaturas debido a la ascensión del magma, esta se transforma en un mineral, en una roca muy fuerte que se llama el mármol. Entonces vamos a ver lo que son las texturas de las rocas metamórficas. Dentro de la textura de las rocas metamórficas tenemos dos tipos, las foliadas y las no foliadas. Las rocas foliadas han sido producto de aplanaciones y estiraciones, producto de esfuerzos tectónicos y arreglos en láminas. Entonces las texturas foliadas pertenecen a las rocas metamórficas que se han formado bajo el dominio del metamorfismo regional, que es el que se da por movimiento de las placas tectónicas. Mientras que las rocas metamórficas no foliadas es un tipo de roca de grano grueso originada por un metamorfismo de contacto a partir de rocas calizas o dolomitas. Cuando hablo de calizas o dolomitas, son rocas sedimentarias que están formadas por carbonato de calcio en el caso de la caliza, y la dolomita está formada por carbonato de magnesio. Sin embargo, en las rocas metamórficas, el mármol, nosotros podemos aplicar unas gotas de ácido clorhídrico y nos daremos cuenta si se empieza a ocurrir el fenómeno de disolución, ya que el ácido clorhídrico diluye el carbonato. Si lo diluye y solamente quedan residuos de sedimentos, estamos en presencia de una caliza metamorfizada. Mientras que cuando lo diluye pero queda una tonalidad roja o vino tinto o marrón claro, entonces estamos en presencia de una dolomita. Todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando en este módulo, así que cualquier duda recuerden tomar nota y enviarlas al grupo. Entonces vamos a ver ya lo que son las rocas sedimentarias, y es el punto donde tenemos mayor interés nosotros como profesionales del petróleo. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en las rocas sedimentarias es donde se presenta lo que son los tipos de migración del hidrocarburo, el entrampamiento del hidrocarburo, vamos a hablar de porosidad, de plasticidad de las rocas sedimentarias, fallamiento. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es la definición de una roca sedimentaria, y luego vamos a estar hablando de cómo ocurre el proceso de formación de una roca sedimentaria a través y de la descomposición de cualquier tipo de roca a través de lo que se llama el ciclo de las rocas. Las rocas sedimentarias son las más importantes para la industria de los hidrocarburos. En ellas se forma, migra y se acumula el petróleo y el gas, compuesta por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, depositada por la acción del agua y en menor medida del viento o del hielo glaciar. La mayoría de las rocas sedimentarias se caracterizan por presentar lechos paralelos o discordantes que reflejan cambios de velocidad o sedimentación o en la naturaleza de la materia depositada. Fíjense que acá, cuando yo hablo en la parte superior del primer párrafo, dice y en menor medida del viento o del hielo glaciar. Recuerden que lo que ustedes están viendo actualmente en el planeta no es lo que ocurría hace millones de años. Pues ustedes pueden estar en un desierto y hace millones de años fue una montaña muy elevada cubierta por casquetes glaciales o lo que llaman cubierta por hielo. Este hielo, cuando ocurrió la desglaciación del planeta, ese hielo descendía desde la montaña arrastrando fragmentos de roca, destruyendo la roca y llevándola hacia la zona de menor depresión en la montaña, o sea, a la falda de la montaña. Al llevar estas rocas hasta la falda de la montaña, estas rocas se depositaban allí y eran cubiertas por otros sedimentos. Cuando ocurrían precipitaciones o lluvias, estas lluvias traían nuevas rocas que se aportaban, quedaban cubiertas, y a través de millones de años esas rocas se fueron compactando y solidificando a través de procesos de litificación y de diagénesis, que ya vamos a estar viendo cuáles son estos procesos. Entonces, recuerden que lo que están viendo en la actualidad hace millones de años seguramente no era lo mismo. Lo único que ha estado siempre por encima del nivel del mar y que nunca ha sufrido ningún tipo de cambio geológico, solo cambios erosivos, pero por la altura, por la dureza de la roca y por su morfología, nunca
han tenido grandes cambios son los cratones que están en Guayana. Los cratones de Guayana se dividen en 4 provincias: Imataca, Pastora, Cuchivero y Roraima. Estos cratones siempre han estado por encima del nivel del mar, y a pesar de que en el planeta han ocurrido fenómenos transgresivos, que es cuando el mar invade el continente, entonces hemos visto que hemos estado en algunas montañas y hemos observado fósiles de actividad marina, o hemos observado en montañas muy elevadas donde actualmente no existe ningún tipo de vegetación por los climas que se encuentran en ella, y hemos observado que cuando partimos un trozo de roca encontramos vegetación, encontramos fósiles de vegetación de hace miles de años o millones de años, y esto nos demuestra a nosotros de que el planeta en su momento le hizo un levantamiento de estas rocas, dejándolas expuestas en montañas bastante elevadas, y que lo que alguna vez fue una planicie actualmente pueden ser montañas. Entonces, cuando hablamos acá en este segundo párrafo que dice que la mayoría de las rocas sedimentarias se caracterizan por presentar lechos paralelos. Cuando yo hablo de lechos paralelos, miren, cuando ustedes vayan en un vehículo, o vayan de viaje, o vayan a algún destino, observen que existen algunos tipos de montañas que están desnudas. Estas montañas desnudas no son más que montañas que no tienen ningún tipo de vegetación que las cubra. Y al encontrarse de esa forma, ustedes van a poder apreciar que algunas veces se observan como capas de un libro en la montaña, como si fueran hojitas de un libro o páginas de un libro. Esto no es más que son estratos o capas que se sedimentaron y se solidificaron a través de millones de años, y se observan distintas tonalidades en las montañas. Sin embargo, cuando ocurren esfuerzos tectónicos, ellos causan diferentes estructuras que nos permiten a nosotros observar como si fueran ondas. En una montaña se observan como si fueran pequeñas S, como la letra S, o se observan como si fuera la letra U debido al plegamiento o a la deformación que ocurre en la roca debido a los esfuerzos tectónicos. Entonces vamos a ver ahora lo que es el ciclo de la roca. El ciclo de la roca nos muestra a nosotros cómo empieza la formación de una roca hipogénica o una roca primaria. Les dejo eso para que lo busquen en algún diccionario y puedan entender que cuando hablamos de rocas hipogénicas estamos hablando de rocas primarias, y las primeras rocas en el planeta fueron las rocas ígneas. Sin embargo, estas rocas sometidas a los efectos de los procesos exógenos caen en este ciclo que se llama ciclo de las rocas. Entonces vamos a ver. Aquí podemos ver nosotros que en la primera palabra que aparece en el ciclo de la roca es el intemperismo. El intemperismo es la acción del ataque que ocurre sobre la roca debido a los procesos externos del planeta, como son el viento, el hielo en la zona donde tenemos hielo, y el agua. Recuerden que el agua erosiona cualquier tipo de roca, ya que ella penetra en una grieta, y a medida que va cayendo la lluvia o las precipitaciones durante millones de años, termina por fracturar la roca, debilitarla y hacer que las rocas que se encuentran en zonas bien elevadas lleguen a las zonas más bajas del planeta, ¿no? Donde posteriormente van a ser depositadas. Y fíjense que aquí pueden ver que no solo la acción del agua y del viento pueden causar fenómenos de desgregación de la roca, sino también la erosión. La erosión puede ser de tipo mecánica, puede ser de tipo natural. Fíjense que los árboles causan efectos erosivos al sus raíces penetrar dentro de las grietas de la roca, las fracturan y las van destruyendo. También ocurre que en los ríos, que se encuentran en el planeta, cuando ocurren las precipitaciones o las lluvias, en las partes superiores, en la copa de la montaña, lo que llaman la parte más alta, la cresta de una montaña, estas aguas que caen en las partes más altas de las montañas arrastran consigo rocas de gran tamaño, y estas rocas van chocando y van desgastándose con otras rocas que se encuentran en el camino hasta llegar a la parte más baja de la montaña. Es por eso que las rocas sedimentarias regularmente tienen minerales subredondeados o redondeados. Nunca se van a asemejar a los minerales de una roca ígnea, que tienen cierto grado de geometría, como ya les había hablado, como son hexagonales, cúbicos, tetragonal, su grado de cristalización de los minerales, o una roca metamórfica que presenta bandeamiento de los minerales debido al esfuerzo compresivo en la roca de metamorfismo regional y el alargamiento de los minerales producto de altas temperaturas. En las rocas sedimentarias no ocurre eso. Las rocas sedimentarias, sus minerales siempre son subredondeados a redondeados o subangulosos, pero muy pocas veces vamos a observar en la descripción de una roca
sedimentaria que predomine la granulometría angulosa, ya que los minerales se van desgastando en su descenso desde lo más alto de cualquier montaña hasta llegar a la zona donde se va a depositar. Entonces fíjense que ahí yo estaba hablando de erosión y enseguida entré en materia con el transporte. Luego el depósito es la zona más baja de la montaña y la acumulación posterior. Cuando hablamos de litificación y diagénesis, son procesos químicos y procesos sedimentarios que nos permiten a nosotros obtener la roca final, que va a ser la roca sedimentaria. Entonces vamos a ver ahora nosotros lo que son las estructuras de las rocas sedimentarias. Las estructuras de las rocas sedimentarias se presentan en grandes masas de estratos paralelos, generalmente horizontales, salvo que hayan sufrido el efecto de fuerzas productoras o de deformación o fractura. La estructura interna varía en función de cada roca, su origen y los minerales que lo componen. Bueno, fíjense que vuelvo a repetir que las rocas sedimentarias originalmente se forman cuando ellas se están depositando en estratos o capas. Un estrato o capa no es más que la representación del producto de un solo acto de sedimentación. O sea, cada capa que ustedes observen de distintos colores en una montaña, ese fue el producto de un proceso de deposición de sedimentos que posteriormente dio origen a una roca sedimentaria, y luego de eso hubo otro fenómeno de depositación y de proceso de litificación y diagénesis, que son los procesos químicos que dan origen a las rocas sedimentarias. Entonces, originalmente los estratos son horizontales o debidamente horizontales, y el espesor de los estratos, cuando ustedes vayan en los caminos y observen las montañas, se van a dar cuenta que no es un espesor constante. Disculpen, se me subió la presentación. Ya que, ¿por qué no es un espesor constante? Es que los cambios en las lluvias nos permiten a nosotros observar que cuando llueve con grandes precipitaciones hay mayor depositación de sedimentos, pero pueden haber periodos de deposición altos, como pueden haber periodos de precipitaciones bajas, y la deposición de los sedimentos va a ser menor, ya que el río no va a tener una fuerza suficiente para arrastrar sedimentos hasta las partes más bajas. Entonces, por ello que algunas veces nosotros observamos que las capas de la roca son más finas en algunas partes y se hacen más gruesas o de mayores dimensiones geográficas en otras partes. Ustedes pueden observar eso cuando vayan por alguna excursión o algún paseo en un río. Se van a dar cuenta que en la naturaleza las capas de la roca, muy pocas se pueden observar que sean uniformes en su tamaño, sino que hay unas partes más finas y otras partes más gruesas. Y eso depende de la deposición de los sedimentos, de la cantidad de agua que traiga el río, y en ese flujo, ese cauce que tiene el río, nos permite atraer mayor cantidad de roca. Entonces vamos a ver ahora lo que son los tipos de estructuras sedimentarias. Fíjense que tenemos varios tipos de estructuras sedimentarias, como son las primarias, las diagenéticas, las de deformación, y hay muchas más. Simplemente quise englobar las más importantes dentro de la industria petrolera. Entonces, las estructuras primarias se forman en relación directa con el evento sedimentario principal. Se producen rápidamente, pero de igual manera pueden ser erosionadas fácilmente y desaparecer. Las estructuras primarias son las estructuras que dan más que todo los ríos. Las rocas sedimentarias, cuando los ríos transportan los sedimentos hasta la parte más baja de la montaña, las depositan de forma horizontal. Sin embargo, estas son las primeras rocas sedimentarias, las de estructura primaria. Pero estas rocas, como están en la primera capa en su proceso de sedimentación, pueden ser erosionadas fácilmente. Al venir unas nuevas lluvias y traer nuevos sedimentos, pueden estos sedimentos no solo depositarse, sino que destruir la estructura inicial que ya se había formado con el pasar de miles de años. Sin embargo, existen estructuras como la estructura diagenética que se forman con posterioridad a la sedimentación durante la diagénesis y sin relación directa con el evento sedimentario principal. Habla de nódulos de yeso, paleosuelos hidromorfos. Fíjense que la estructura diagenética ustedes seguramente la han visto muchas veces en el centro de Villavicencio o en el centro de las ciudades donde ustedes estén viviendo, pero no la han tomado en consideración. Los artesanos no solo venden sulfuro de hierro o el oro de los tontos, que es la pirita, sino que también venden unas rocas que se llaman geodas. Las geodas son unas rocas muy lindas, ya que son unas rocas que se observan
la parte exterior de forma de roca sedimentaria, una roca muy arenácea o terrígena. Sin embargo, en la parte interior se logran observar hermosos minerales de cuarzo cristal, cuarzo amatista, citrino, ojo de gato, zafiro estrella. Y todo esto ocurre debido a que dentro de la roca sedimentaria hubo un proceso de cristalización de los minerales. Y estos minerales nos permiten a nosotros observar esto que llamamos estructura diagenética. También podemos observar las estructuras diagenéticas cuando nosotros estamos en río y vemos rocas de gran tamaño que semejan un platillo volador o semejan un balón no redondeado sino subredondeado, y la pueden romper con un martillo, una maceta o con el golpeteo con otra roca. Se podrán dar cuenta que algunas veces dentro de esa roca van a encontrar otra roca, como si esa roca hubiera dado a luz, como si hubiera traído un bebé dentro de ella. Esto es debido a los efectos diagenéticos. Las estructuras diagenéticas crean este tipo de estructuras muy bonitas. Cuando ustedes parten una roca, dentro de ella encuentran otro tipo de roca, bien sea de la misma característica física, como pueden ser otro tipo de roca que se haya sedimentado dentro de ella. Entonces los invito a que cuando vayan a los ríos después que pase el COVID, rompan esas rocas de gran tamaño y observen, porque regularmente esas rocas de gran tamaño dentro de ellas tienen otro tipo de roca, y las guarden o les saquen fotos para que puedan compartirlas con sus compañeros. Sin embargo, voy a estar compartiendo algunos videos en YouTube y algunas imágenes para que a ustedes les queden claros cuáles son este tipo de rocas. Entonces vamos a ver ahora lo que son las estructuras de deformación. Dice, se originan después de la sedimentación, pueden ser de carga, de escapes de fluido y de deslizamiento. Ahí les dejo algunos ejemplos de lo que son. Bueno, las estructuras de deformación son estructuras que se forman en la roca después que la roca ya está formada. O sea, una roca ya formada, sedimentaria, al igual que ocurre en las rocas ígneas cuando se forma un dique, que ya eso lo vimos la semana pasada. Un dique es el corte o la intrusión de otro tipo de roca ígnea dentro de una roca original. Igualmente ocurre con las rocas de deformación. Una roca sedimentaria ya formada puede que haya una fractura debido a la acción del agua, y por allí se vaya inyectando sedimento, y estos sedimentos que se van inyectando dentro de la fractura con millones de años se logran sedimentar y queda como una estructura de deformación. También existen las estructuras orgánicas, que su génesis está dominada por procesos físico-químicos, como es cuando en los ríos se arrastran árboles y llegan a la parte más baja del río o de la montaña, y estos árboles quedan tapados o quedan cubiertos por otros sedimentos, dando origen al carbón o a rocas sedimentarias con madera petrificada. Esta madera petrificada recibe el nombre de silópalo. El silópalo también lo venden los artesanos, los pueden observar acá en el centro de Villavicencio o en cualquier sitio donde se encuentren artesanos. El silópalo no es más que la madera cuando pierde todos sus fluidos naturales, y son sustituidos estos fluidos naturales por minerales recristalizados. Entonces cuando nosotros observamos el silópalo, y es una estructura orgánica e inorgánica. También tenemos estructuras orgánicas que dice su génesis está dominada por procesos biológicos. Las estructuras orgánicas son estructuras que al momento de la deposición de algunos sedimentos nos dejan los microorganismos que viven en ellas, ya que hace millones de años existían microorganismos que se alimentaban de los fangos o de los lodos ricos en materia orgánica. Estos microorganismos se alimentaban de las bacterias y de las algas que se encontraban cubiertas de lodo, y ellos dejaban ciertas estructuras que posteriormente, cuando las rocas se consolidaron, dejaron marcas por donde caminaron estos organismos. Entonces vamos a ver ahora lo que son los tipos de rocas o las rocas sedimentarias de mayor interés en la industria petrolera, como son la arenisca, la caliza, la dolomita y la arcilla. Vamos a dar una pequeña descripción de lo que es una arenisca. Entonces les dice que es una roca sedimentaria con granulado grueso, formado por masas consolidadas de arena. Su composición química es en esencia de cuarzo. El material cementador que mantiene unidos los granos de arena suele estar compuesto por sílice, carbonato de calcio u óxido de hierro. Bueno, fíjense que las areniscas tienen la propiedad de unirse los minerales, caso contrario a las rocas ígneas, que los minerales están unidos como si estuvieran soldados.
o estuvieran sellados debido a la acción del magma, en las rocas sedimentarias existen dos tipos de uniones, la matriz y el cemento. Los minerales se unen por cemento cuando ocurre el proceso de cristalización del sílice. El sílice es el cuarzo. Entonces, cuando unos granos de cuarzo se unen a otros por medio del sílice que se encuentra en estado coloidal, el término coloidal es que se encuentra flotando en una forma microscópica que a la vista no puede ser observado. Sin embargo, por procesos de decantación, cuando los ríos se tornan tranquilos, que vienen periodos de sequía y ya no hay afluencia de agua, entonces ocurre que el sílice, por su peso, se va hasta el fondo de los lechos del río o los lechos marinos y solidifica los granos de cuarzo unos con otros. Sin embargo, no solamente es el medio de sedimentación el sílice, de consolidación de los granos, sino que también puede existir una matriz. La matriz es un material arcilloso o terrígeno. Cuando hablo de terrígeno, como si fuera arena. Este material no es tan sólido como cuando hablamos de la consolidación de los granos de una roca sedimentaria por medio del sílice, sino que ya cuando es arcilla, ustedes con una aguja pueden agarrar e intentar romper la roca y se van a dar cuenta que desprende cierto polvillo, porque la roca está unida por una matriz arenácea. Sin embargo, si ustedes le pegan la lengua y la lengua se adhiere a la roca, quiere decir que estos granos están unidos por una matriz arcillosa. Nosotros los geólogos, cuando estamos en campo, agarramos la roca y tenemos que olerla, tenemos que tocarla fuertemente, que inclusive nos puede arder hasta la mano para saber el grado de consolidación de la roca y la textura de la roca y de sus minerales. Y por último, normalmente le pegamos la lengua a la roca. Le pegamos la lengua para saber si contiene algún tipo de material arcilloso. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son las calizas, ¿no? Las calizas orgánicas se forman de granos finos de calcita depositados en un medio lacustre o marino. Y las calizas bioquímicas se forman por residuo animal y vegetal y principalmente por la precipitación de carbonato de calcio. Fíjense que cuando yo hablo de depositación o deposición del carbonato de calcio en medios lacustres o marinos, quiere decir que algunas veces nosotros tenemos rocas como son las rocas metamórficas que tienen el mármol. Y estos mármoles, imagínense, no crean que el mármol, estoy hablando de una lámina de mármol o estoy hablando de una roca de 5 kilogramos de mármol. No, estoy hablando de una extensión de cientos de kilómetros o de cientos de metros de roca mármol que en su esencia químicamente es carbonato de calcio, y cuando ocurren las lluvias durante miles de años o cientos de años, ese carbonato de calcio se diluía y se iba en el río en estado coloidal, o sea, se iba flotando químicamente la sustancia del carbonato de calcio, pero cuando llegaba el río a la desembocadura final, que siempre es en contacto con algún mar o algún lago, estas aguas que se tornan más tranquilas permiten que el carbonato de calcio se fuera hasta el fondo, hasta el lecho marino o al lecho del río. Este carbonato de calcio mezclado con el barro o el fango que hay en la parte final del río, y hablo del fango, ¿por qué? Porque es que las rocas más gruesas se quedan en la parte más alta de la montaña. Lo que llega a la base de la montaña o a la falda son los sedimentos más finos, porque ya el río no va a tener tanta fuerza para transportar rocas tan gruesas. Entonces normalmente lo que vamos a encontrar es un lodo, un barro, y estos barros mezclados con carbonato de calcio forman lo que llaman lodos calcáreos y nos dan origen a este tipo de roca. Mientras que las calizas bioquímicas se forman por residuo animal y vegetal, y principalmente por la precipitación del carbonato de calcio. Bueno, resulta que también tenemos rocas, que yo lo hablé en la semana pasada, como son las rocas que se forman debido al crecimiento de la disolución de unas rocas anteriores. Cuando hablamos la semana pasada de los fenómenos kárticos, en una de las divisiones de la geología que hablamos de la espeleología, que yo dije que era el estudio de las cuevas, hablé de que existían unas estructuras que se llaman estalactitas y estalagmitas. Bueno, estalactitas y estalagmitas son rocas que se forman a nivel bioquímico debido al agua que se encuentra incrustada en el nivel freático o en la parte interna de la roca, y esta agua trata de salir y viene cargada de carbonato de calcio, dando origen a esas estructuras que hablamos la semana pasada. Las dolomitas es el mineral común
y es el carbonato de magnesio. Ahí está la fórmula del carbonato de magnesio y junto con las calizas tienen alta resistividad y poca plasticidad. Cuando hablamos de poca plasticidad, estamos hablando de que es una roca que es demasiado dura en su esencia y los esfuerzos tectónicos no permiten que ocurran bandeamientos como en las rocas metamórficas o en algunas areniscas como son rocas sedimentarias que se observen como figuras geométricas, olas del mar o como una U o una S. Estas rocas son demasiado duras. Estas rocas cuando están sometidas a esfuerzos tectónicos enseguida se fracturan y dejan grandes grietas dentro de ellas. Las arcillas son rocas sedimentarias con propiedades plásticas, se componen de un grupo de mineral aluminosilicato, el grano es de tamaño microscópico y con forma de escama. Fíjense que cuando yo hablo de las arcillas son las rocas que tienen mayor cantidad de poros y muchas veces cuando estábamos reunidos los profesionales con los jóvenes que estaban recién graduados y eran llevados a que nosotros los entrenáramos en la industria petrolera, nosotros le hacíamos esta pregunta. Porque nosotros le decíamos, ¿cuál es la roca con mayor cantidad de poros que puede existir? Y la gente normalmente dice las areniscas, porque las areniscas es lo que te aparece en un libro como la roca con mayor porosidad y permeabilidad que permite la migración de cualquier fluido por medio de sus intersticios o poros. Cuando hablo de intersticios, hablo de orificios. Entonces dicen que la arenisca es la roca con mayor porosidad. Pero ojo, esto es correcto, pero está errado. Ustedes dirán, ¿cómo el profesor puede decir que es correcto pero está errado? Quiere decir que la arenisca sí es cierto que es la roca con mayor permeabilidad porque permite la migración de los fluidos, pero no es la roca más porosa. La roca más porosa es la arcilla. Lo que pasa es, la arcilla tiene millones de granos, pero son muy finos. Entonces, estos poros no están interconectados. Al no estar interconectados, el fluido no puede migrar entre ellos. O sea que la arcilla es una roca que es impermeable, ya que no permite la migración del fluido. Sin embargo, es millones de veces más porosa que una arenisca, pero no permite que haya migración del fluido porque los poros no están conectados. Por eso es que cuando se habla de porosidad, regularmente se habla de arenisca, porque esos poros sí están conectados. Pero la realidad es que la arcilla es más porosa que la arenisca. Ojo, quiero que les quede esto claro porque alguna vez se lo pueden preguntar en el campo para saber qué grado de conocimiento tienen ustedes con respecto a la formación de los hidrocarburos, la migración de los hidrocarburos, y sepan que la arcilla es más porosa. Lo que no es permeable. La roca permeable y porosa es la arenisca. Entonces vamos a ver algo aquí, una pequeña síntesis de lo que es la historia del petróleo. En la historia del petróleo me voy a tomar la potestad de darles lectura para que ustedes puedan entender un poco más lo que es la historia del petróleo. Y si quieren tomar nota de esto, porque tiene una reseña muy importante, hice un resumen bastante bueno y espero que les guste, ¿no? Entonces dice, a comienzos de la era cristiana, árabes y persas destilaban petróleo crudo para obtener líquidos inflamables con fines bélicos, probablemente como resultado de la invasión árabe a España. El arte de la destilación del petróleo para el alumbrado se hizo posible en Europa Occidental durante el siglo XII. Fíjense que ya los árabes y los persas utilizaban los hidrocarburos o la destilación de estos hidrocarburos para las guerras. Y si ustedes ven películas de la época medieval, se pueden dar cuenta que cuando los soldados intentaban derribar las puertas, regularmente desde la parte más alta de la muralla, lanzaban estos hidrocarburos y luego le lanzaban una flecha con fuego para incendiar a los soldados. Entonces, Marco Polo también refiere en sus narraciones haber visto utilizar el petróleo con fines medicinales en sus viajes a través de Asia en el siglo XIII. Varios siglos más tarde, entre 1500 y 1700, los colonizadores españoles descubrieron filtraciones de petróleo en la superficie de los actuales países de Cuba, México, Bolivia y Perú. Fíjense que cuando ustedes estén en presencia de hidrocarburos que emana del suelo y lo pueden ver en la superficie, ese término se le da el nombre de mene. En mi país, muy cerca de mi ciudad, bueno, está dentro del departamento, porque allá son estados, pero entonces vamos a hablar de departamento para que ustedes me entiendan más. Dentro del departamento de donde yo vivía o de donde yo vengo, existen tres ciudades que se llaman El Menito, Menemauroa y Menegrande. Estos nombres los recibieron ellas debido a que en esas ciudades el petróleo era tan superficial y con tal presión
que brotaba en la tierra. Actualmente sigue brotando, a pesar de ya tener muchos años Venezuela de extracción de los hidrocarburos. El petróleo sigue saliendo a través de las rocas, sale ese petróleo pesado, y en esa zona normalmente PDVSA, que es como decir acá Ecopetrol, ha comprado esas casas para prevenir accidentes, ya que allí salen emana gases, y algunas veces estos hidrocarburos, los jóvenes empiezan a prenderle fuego, y es bastante delicado, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la reseña. Los rusos recogían y transportaban el petróleo en 1723 y perforaron su primer pozo entre 1806 y 1819. En 1855, un científico de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, determinó las cualidades luminosas y combustibles del petróleo y el gas. Fíjense que el petróleo, la gente cree que todo el petróleo es negro, y no es así. El petróleo tiene sus coloraciones. Más adelante vamos a estarlas viendo. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo cerca de Titusville, en Pensilvania, quedándose esta como la fecha del descubrimiento del petróleo. Entre 1857 y 1870, John D. Rockefeller consolida su control del mercado petrolero, funda la Standard Oil Company y se convierte en el más rico de su tiempo. La gente siempre dice, tienes más dinero que Rockefeller. Bueno, porque fue el primer hombre que se vio como un visionario. Él se proyectó y formó su primera empresa de extracción de los hidrocarburos. Hugh introduce los trépanos rotativos. Cuando hablamos de trépanos estamos hablando de barrena, de broca o mecha. Entonces decimos que Hugh introduce los trépanos rotativos en enero de 1909. Charles Hugh Tool Company, fundada en este mismo año por Howard Hughes, el primer taladro trépano. En 1933 introducen los tríconos. Aquí estamos hablando del origen de las primeras brocas que dieron las posteriores perforaciones de pozos petroleros. La historia del petróleo en Colombia la hice bastante resumida para que tuvieran un material que les sirva a futuro, pero que no los sature de tanta teoría del pasado, ¿no? Entonces, en Colombia los indios utilizaron el petróleo con fines medicinales y para encender sus antorchas y fogatas, y el asfalto semilíquido para calafatear sus embarcaciones. Fíjense que aquí dice calafatear. El término calafatear es que cuando los indios hacían sus balsas o hacían sus embarcaciones, ellos sellaban estas balsas con asfalto para que el agua no se filtrara y se hundieran los barcos. Concesión Barco, el 16 de octubre de 1905 celebró el señor Virgilio Barco con el Ministerio de Obras Públicas y fomentó un contrato para exploración y explotación en el norte de Santander. Concesión de Mares, el ministro de Obras Públicas y el señor Roberto de Mares firmaron el contrato de concesión el día 30 de noviembre de 1905 para la región de Infantas. Ahí pueden ver ustedes esta imagen de Tropic Oil, donde descubrieron los primeros yacimientos bautizados como la Cira Infanta, con reservas recuperables cerca de 800 millones de barriles de petróleo y que aún produce algo de crudo. Aquí están los logotipos de la empresa de Ecopetrol para que ustedes vean cómo ha sido el desarrollo de los hidrocarburos. Entonces vamos a ver acá el origen del petróleo, ¿no? Dentro del origen del petróleo vamos a hablar de lo que es la formación. El petróleo y el gas natural se forman bajo la tierra hace millones de años. Esto lo hemos hablado nosotros en química, lo hablaron con el profesor Edwin y también lo hablamos en las prácticas. La formación de los hidrocarburos fue hace millones de años y existen dos teorías, la teoría orgánica y la teoría inorgánica, que las vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver lo que es la teoría inorgánica. Sostiene que átomos de hidrógeno y carbono se unieron a altas temperaturas y presiones en las profundidades de la corteza terrestre, formando los hidrocarburos. Se forman por la transformación térmica de la materia orgánica que contiene algunas rocas, roca madre. Esta materia orgánica comienza a transformarse, generación en petróleo o gas al estar sometida a altas temperaturas y presiones. Entonces, esta teoría inorgánica nos dice que se formaron debido a la transformación de átomos de hidrógeno y carbono, ¿no? Sin embargo, contraria a esta teoría, nosotros tenemos otra teoría que aparece en todos los libros de formación de los hidrocarburos, que son las teorías orgánicas, y son las teorías que más se afianzan dentro del conocimiento por los geólogos. El petróleo se formó a partir de restos de seres vivos,
plancton y algas mayoritariamente, que quedaron depositados en los fondos marinos. Factores naturales como el paso del tiempo, el calor, las fuertes presiones y la ausencia de oxígeno hicieron que esta materia orgánica se descompusiera poco a poco, formando esa sustancia oleosa que hoy conocemos como petróleo. El crudo quedó alojado a gran profundidad en el subsuelo, impregnando rocas porosas que forman los yacimientos. Entonces, vamos a quedar hasta allí en el módulo. No, todavía tenemos tiempo. Vamos a hablar de lo que es el gas. Disculpen, no había visto la hora. Entonces, fíjense que tenemos en los gases, vamos a hablar de la descomposición de cada uno de los gases para luego estar hablando en mayor profundidad con respecto a cada uno. Sin embargo, ya esto ustedes lo vieron en química, lo que es la composición química del etano, del propano, el butano, pentano y principalmente metano. Estos gases que se formaron hace millones de años debido a la acumulación bajo tierra de restos de vegetales y orgánicos en condiciones de falta de oxígeno y altas temperaturas. Fíjense que cuando nosotros realizamos perforaciones de pozos, normalmente lo primero que vamos a encontrar son los gases más livianos. Por eso vamos a tener siempre una mayor concentración de metano. Cuando nosotros veamos los gases, vamos a ver en la columna del cromatógrafo C1, C2, C3 y C4, NS4 y C5 y NS5. Estos gases son el metano, el etano, el propano, el butano y el pentano. Estos gases siempre vamos a tener una mayor cantidad de metano, ya que es el gas más liviano que podemos encontrar en la columna, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a saber que vamos a tener gran concentración de metano, pero nosotros vamos a estar muy pendientes chequeando que tengamos en la columna NS4 y C4, NS5 e IC5, porque estos son gases pesados que cuando salen aunado o concatenando la interpretación de las rocas que están saliendo, podemos saber nosotros y haciéndole nosotros ciertos análisis de fluorescencia a la roca y de corte, podemos saber nosotros si estamos en presencia de las rocas productoras del hidrocarburo o de las de rocas por donde hubo migración de algún tipo de fluido. Entonces, dentro de la acumulación del petróleo, podemos hablar de que el petróleo se forma en una roca sedimentaria y luego es expulsado debido a la compactación. El petróleo migra a través de los poros de la roca suprayacente. Cuando hablo de suprayacentes son las rocas que están por encima de él. Si en su viaje el petróleo no encuentra barreras, este alcanza la superficie. Si en su camino presenta obstáculos, el petróleo queda atrapado en depósitos subterráneos y se forman lo que llamamos yacimientos. Entonces tenemos ahora lo que son las rocas madres. Es una unidad sedimentaria que ha generado y expulsado suficiente petróleo o gas como para que sea acumulable y explotable de forma económica y rentable. Esto es lo que se conoce como roca madre. Las principales tipos de rocas generadoras o roca madre son las lutitas o chal, las margas, que son calizas arcillosas, los carbonatos, que son las calizas, y el carbón. Allí pueden ver los porcentajes de cada una de las rocas generadoras o rocas madre de hidrocarburos. Sin embargo, también tenemos otra roca que se llama roca almacén o yacimiento, que alojan a los hidrocarburos en el sistema poral, o sea, en los poros intersticios de la roca. En el subsuelo existen rocas que de un modo similar a una esponja son capaces de absorber y expulsar los fluidos. Los tipos más comunes de rocas almacén son las arenas y carbonatos. Los atributos esenciales de una roca almacén son la porosidad y la permeabilidad. Y fíjense que ahí les dejo una imagen para que vean cómo esta roca es porosa y se observa de un fondo azul. Por allí puede migrar el fluido. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son las rocas sello. La roca sello, contraria a la roca madre, que es donde se originan los hidrocarburos, es la roca que no permite que el fluido siga migrando entre los poros de la roca. La obstruye, la tranca, no le permite que siga su avance. Y lo que causa es un sello que posteriormente vamos a ver también con el término trampas. Vamos a leer lo que es sello, ¿no? Se me movió aquí la diapositiva, disculpen. Esperen un segundo que se me subió la diapositiva. Estoy ubicando acá. Acá en roca sello, ¿no? Es una roca de baja permeabilidad que circunda la roca almacenadora. Son las barreras impermeables de la trampa
que sirven para detener la migración del fluido. Las principales rocas sello son las lutitas. ¿Por qué las lutitas? Porque las lutitas son rocas que se forman de un proceso sedimentario de las arcillas. Entonces las lutitas, las evaporitas, como son el yeso o la sal, el cloruro de sodio, y las calcáreas. Entonces ahí tienen una imagen donde pueden ver cómo se encuentra una roca ígnea en la parte inferior. Arriba de ella se observan estratos o capas, y esa capa negra sería el hidrocarburo y el gas, y está cubierto por otros sedimentos que no permiten que el hidrocarburo ascienda hasta la superficie. Bueno, muchachos, hasta ahí fue la clase del día de hoy. Quedaríamos en trampas y vamos la próxima semana a estar viendo lo que son trampas y cómo se originan estas trampas en el planeta para que el hidrocarburo no siga migrando de forma descontrolada y quede atrapado en zonas para posterior extracción del mismo. Espero les haya gustado la clase. Cualquier duda recuerden hablar por WhatsApp o hacerme una llamada telefónica. Recuerden que los que no tengan el medio de comunicación por internet o por WhatsApp tienen la oportunidad también de comunicarse conmigo por medio de una llamada telefónica y estaremos en línea dándoles la explicación a cada uno. Y podemos hacerlo individual o de forma grupal, como ustedes lo decían. La idea es que ninguno se quede sin el conocimiento. Y recuerden que el conocimiento no sirve de nada si no es difundido. Lo mejor que pueden hacer es cuando aprendan algo, enseñárselos a otros, transmitírselos para que esas personas aprendan de ustedes y ustedes aprendan mucho más a través de las preguntas que esas personas les hagan. Las preguntas que ustedes tienen en la mente regularmente no son las mismas preguntas que yo puedo tener. Por eso me gusta que pregunten mucho, que pregunten, que no se cansen de preguntar, como pregunta Heidi, como pregunta Ballesteros, como pregunta Causili, como preguntan muchísimos estudiantes. Yo siempre tengo la disponibilidad para atenderlos a todos. Que tengan un feliz día, que Dios los cuide y los espero el próximo fin de semana con la tercera clase de este módulo tan bonito como es la geología.